Les preguntaba cuyo era, y decía de las señales y si le querían vender, hacíale dar 2 vueltas en la calle, y aunque no la tuviese, le ponía una falta en el freno y decía lo que había de hacer para remediarlo. Y quiso mi ventura que topé muchas ocasiones de hacer esto. Y porque los otros iban embelesados y, a mi parecer, diciendo, ¿quién será este tagarote escuderón? Porque el uno llevaba un hábito en los pechos, y el otro una cadena de diamantes, que era hábito y encomienda todo junto. Dije yo que andaba en busca de buenos caballos para mí y a otro primo mío, que entrábamos en unas, llegamos al prado, y en entrando, saqué el pie del estribo y puse el talón por de fuera y empecé a pasear. Llevaba la capa echada sobre el hombro y el sombrero en la mano. Mirábanme todos, cual decía, este yo le he visto a pie, otro, hola, lindo va el buscón. Yo hacía como que no oía nada, y paseaba. Llegáronse a un coche de damas los dos, y pidiéronme que picardease un rato. Dejéles la parte de las mozas y tomé el estribo de madre y tía. Eran las vejezuelas alegres, la una de 50 y la otra punto menos. Díjeles 1000 ternezas y oíanme, que no hay mujer, por vieja que sea, que tenga tantos años como presunción. Prometílas regalos y preguntélas del estado de aquellas señoras, y respondieron que doncellas, y se les echaba de ver en la plática. Yo dije lo ordinario, que las viesen colocadas como merecían, y agradóles mucho la palabra colocadas. Preguntáronme tras esto que en qué me entretenía en la corte. Yo les dije que en huir de un padre y madre que me querían casar contra mi voluntad con mujer fea y necia y mal nacida, por el mucho dote. Y yo, señoras, quiero más una mujer limpia en cueros que una judía poderosa, que por bondad de Dios, mi mayorazgo vale al pie de 4000 ducados de renta, y si salgo con un pleito que traigo en buenos puntos, no habré menester nada. Saltó tan presto la tía, ay señor, y cómo le quiero bien. No se case sino con su gusto y mujer de casta, que le prometo que con ser yo no muy rica, no he querido casar mi sobrina, con haberle salido ricos casamientos, por no ser de calidad. Ella pobre es, que no tiene sino 6000 ducados de dote, pero no debe nada a nadie en sangre. Eso creo muy bien, dije yo. En esto las doncellicas remataron la conversación con pedir algo de merendar a mis amigos, mirábase el uno a otro, y a todos tiembla la barba. Yo que vi ocasión, dije que echaba menos mis pajes, por no tener con quien enviar a casa por unas cajas que tenía. Agradeciéronmelo y yo las supliqué se fuesen a la casa del campo al otro día, y que yo las enviaría algo fiambre. Aceptaron luego, dijéronme su casa y preguntaron la mía. Y con tanto se apartó el coche y yo y los compañeros comenzamos a caminar a casa. Ellos, que me vieron largo en lo de la merienda, aficionáronse, y por obligarme me suplicaron cenase con ellos aquella noche. Híceme algo de rogar, aunque poco, y cené con ellos, haciendo bajar a buscar mis criados y jurando de echarlos de casa. Dieron las 10, y yo dije que era plazo de cierto martelo y que así, me diesen licencia. Fuime, quedando concertados de vernos a la tarde en la casa del campo. Fui a dar el caballo al alquilador, y desde allí a mi casa. Hallé los compañeros jugando quinolicas. Contéles el caso y el concierto hecho y determinamos de enviar la merienda sin falta, y gastar 200 reales en ella. Acostámonos con estas determinaciones. Yo confieso que no pude dormir en toda la noche con el cuidado de lo que había de hacer con el dote. Y lo que más me tenía en duda era el hacer de él una casa o darlo a censó, que no sabía yo cuál sería mejor y de más provecho. Libro tercero, capítulo séptimo, en que se prosigue lo mismo, con otros sucesos y desgracias que le sucedieron. Amaneció y despertamos a dar traza en los criados, plata y merienda. En fin, como el dinero ha dado en mandarlo todo y no hay quien le pierda el respeto, pagándoselo a un repostero de un señor, me dio plata, y la sirvió él y 3 criados.
Pasóse la mañana en aderezar lo necesario, y a la tarde ya yo tenía alquilado mi caballito. Tomé el camino a la hora señalada para la casa del campo. Llevaba toda la pretina llena de papeles como memoriales, y desabotonados 6 botones de la ropilla, y asomados unos papeles. Llegué y ya estaban allá las dichas y los caballeros y todo. Recibiéronme ellas con mucho amor y ellos llamándome de vos, en señal de familiaridad. Había dicho que me llamaba don Filipe Tristán, y en todo el día había otra cosa sino don Filipe acá y don Filipe allá. Yo comencé a decir que me había visto tan ocupado con negocios de su majestad y cuentas de mi mayorazgo, que había temido el no poder cumplir, y que, así, las apercibía a merienda de en esto. Llegó el repostero con su jarcia, plata y mozos. Los otros y ellas no hacían sino mirarme y callar. Mandéle que fuese al cenador y aderezase allí, que entre tanto nos íbamos a los estanques. Llegáronse a mí las viejas a hacerme regalos, y holguém de ver descubiertas las niñas, porque no he visto desde que Dios me crió tan linda cosa como aquella en quien yo tenía asestado el matrimonio, blanca, rubia, colorada, boca pequeña, dientes menudos y espesos, buena nariz, ojos rasgados y verdes, alta de cuerpo, lindas manazas y zazosita. La otra no era mala, pero tenía más desenvoltura, y dábame sospechas de hocicada. Fuimos a los estanques, vímoslo todo y en el discurso conocí que la mi desposada corría peligro en tiempo de Herodes por inocente. No sabía, pero como yo no quiero las mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme con ellas, y si son feas y discretas es lo mismo que acostarse con Aristóteles o Séneca o con un libro, procuró las de buenas partes para el arte de las ofensas, que cuando sea boba, harto sabe si me sabe bien. Esto me consoló. Llegamos cerca del cenador, y al pasar una enramada prendióseme en un árbol la guarnición del cuello y desgarróse un poco. Llegó la niña y prendiómelo con un alfiler de plata y dijo la madre que enviase el cuello a su casa al otro día, que allá lo aderezaría doña Ana, que estaba todo cumplidísimo, mucho que merendar, caliente y fiambre, frutas y dulces. Levantaron los manteles y, estando en esto, vi venir un caballero con 2 criados por la huerta adelante, y cuando no me cato, conozco a mi buen don Diego Coronel. Acercóse a mí, y como estaba en aquel hábito, no hacía sino mirarme. Habló a las mujeres y tratólas de primas, y a todo esto, no hacía sino volver y mirarme. Yo me estaba hablando con el repostero y los otros 2, que eran sus amigos, estaban en gran conversación con él. Preguntóles según se echó de ver después mi nombre y ellos don Filipe Tristán, un caballero muy honrado y rico. Veíale yo santiguarse. Al fin, delante de ellas y de todos, se llegó. VMD me perdone que por Dios que le tenía, hasta que supe su nombre por bien diferente de lo que es, que no he visto cosa tan parecida a un criado que yo tuve en Segovia, que se llamaba Pablillos, hijo de un barbero del mismo lugar. Riéronse todos mucho y yo me esforcé para que no me desmintiese la color, y díjele que tenía deseo de ver aquel hombre, porque me habían dicho infinitos que le era parecidísimo. Jesús, decía el don Diego. ¿Cómo parecido? El talle la habla a los meneos hasta en esa señal de la frente, que en VMD debe de ser herida y en él fue un palo que le dieron entrando a hurtar unas gallinas. No he visto tal cosa. Digo, señor, que es admiración grande y que no he visto cosa tan parecida. Dolo al diablo, dije yo, y, ¿no ahorcaron ese ganapán? Entonces las viejas, tía y madre, dijeron que cómo era posible que a un caballero tan principal se pareciese un pícaro tan bajo como aquel. Y porque no sospechase nada de ellas, dijo la una, yo le conozco muy bien al señor don Filipe, que es el que nos hospedó por orden de mi marido, que fue gran amigo suyo, en Ocaña. Yo entendí la letra y dije que mi voluntad era y sería de servirlas con mi poco posible en todas partes.
El don Diego se me ofreció y me pidió perdón del agravio que me había hecho en tenerme por el hijo del barbero. Y añadía, no creerá VMD, su madre era hechicera y un poco puta, y su padre ladrón y su tío verdugo, y él el más ruin hombre y más mal inclinado tacaño del mundo. Yo decía con unos empujoncillos de risa a gentil bergantón. Y de puta pícaro. Y por de dentro considere el pío lector lo que sentiría mi gallofería. Estaba, aunque lo disimulaba, como en brasas. Tratamos de venirnos al lugar. Yo y los otros dos nos despedimos y don Diego se entró con ellas en el coche. Preguntólas que qué era la merienda y el estar conmigo, y la madre y tía dijeron como yo era un mayorazgo de tantos ducados de renta y que me quería casar con Anica, que se informase y vería si era cosa, no solo acertada, sino de mucha honra para todo su linaje. En esto pasaron el camino hasta su casa, que era en la calle del Arenal a San Filipe. Nosotros nos fuimos a casa juntos como la otra noche. Pidiéronme que jugase, codiciosos de pelarme. Yo entendíles la flor y sentem. Sacaron naipes, estaban hechos. Perdí una mano. Di en irme por abajo y ganéles cosa de 300 reales, y con tanto, me despedí y vine a mi casa. Topé a mis compañeros licenciado Brandalagas y Pero López, los cuales estaban estudiando en unos dados tretas flamantes. En viéndome lo dejaron, codiciosos de preguntarme lo que me había sucedido. Yo venía cariacontecido y encapotado, no les dije más de que me había visto en un grande aprieto. Contéles cómo me había topado con don Diego y lo que me había sucedido. Consoláronme aconsejando que disimulase y no desistiese de la pretensión por ningún camino ni en esto, supimos que se jugaba en casa de un vecino boticario juego de parar. Entendíalo yo entonces razonablemente, porque tenía más flores que un mayo y barajas hechas lindas. Determinámonos de ir a darles un muerto, que así se llama el enterrar una bolsa. Envié los amigos delante, entraron en la pieza, y dijeron si gustarían de jugar con un fraile que acababa de llegar a curarse en casa de unas primas suyas, que venía enfermo y traía talegos como el brazo y una calza de doblones. Crecióles a todos el ojo y clamaron, venga el fraile enhorabuena. Es hombre grave en la orden, replicó Pero López, y como ha salido, se quiere entretener, que el más lo hace por la conversación. Venga, y sea por lo que fuere. No ha de entrar nadie de fuera por el recato, dijo Brandalagas. No hay tratar de eso, respondió el huésped, ni criados. Con esto ellos quedaron ciertos del caso y creída la mentira. Vinieron los acólitos y ya yo estaba con un tocador en la cabeza por disimular la corona y fingir la enfermedad, saumem con paja y afeitem de tercianas, con una color de cera amarilla, y mi hábito de fraile, unos antojos y mi barba, que por ser atusada no desayudaba. Entré muy humilde, sentem, comenzóse el juego. Ellos levantaban bien, iban 3 al mohíno pero quedaron mohínos los 3, porque yo, que sabía más que ellos, les di tal gatada que en espacio de 3 horas me llevé más de 1.300 reales. Di baratos y con 1000 loados sea nuestro Señor. Me despedí, encargándoles que no recibiesen escándalo de verme jugar, que era entretenimiento y no otra cosa. Los otros, que habían perdido cuanto tenían, dábanse a 1000 diablos. Despedíme y salímonos fuera. Venimos a casa a la 1:30 y acostámonos después de haber partido la ganancia. Consolém con esto algo de lo sucedido, y a la mañana me levanté a buscar mi caballo y no hallé por alquilar ninguno, en lo cual conocí que había otros muchos como yo. Pues andar a pie pareciera mal y más entonces, fuime a San Filipe y topém con un lacayo de un letrado, que tenía un caballo y le aguardaba, que se había acabado de apear a oír misa. Metíle 4 reales en la mano, porque mientras su amo estaba en la iglesia me dejase dar 2 vueltas en el caballo por la calle del Arenal, que era consintió,
subí en el caballo y di 2 vueltas calle arriba y calle abajo sin ver nada, y al dar la tercera asomóse doña Ana. Yo que la vi y no sabía las mañas del caballo ni era buen jinete, quise hacer galantería, dile 2 varazos, tiréle de la rienda, empínase y, tirando 2 coces, aprieta a correr y da conmigo por las orejas en un yo que me vi así, y rodeado de niños que se habían llegado, y delante de mi señora, empecé a decir, oh y de puta. No fuérades vos Valenzuela. Estas temeridades me han de acabar. Habíanme dicho las mañas y quise porfiar con él. Traía el lacayo ya el caballo, que se paró luego. Yo torné a subir, y al ruido se había asomado don Diego Coronel, que vivía en la misma casa de sus primas. Yo que le vi, me demudé. Preguntóme si había sido algo, dije que no, aunque tenía estropeada una pierna. Dábame el lacayo prisa porque no saliese su amo y lo viese, que había de ir a palacio. Y soy tan desgraciado que estándome diciendo el lacayo que nos fuésemos, llega por detrás el letradillo, y conociendo su rocina remete al lacayo y empieza a darle de puñadas, diciendo en altas voces que bellaquería era dar su caballo a nadie, y lo peor fue que, volviéndose a mí, dijo que me apease con Dios, muy enojado. Todo pasaba a vista de mi dama y de don Diego, no se ha visto en tanta vergüenza ningún azotado. Estaba tristísimo de ver 2 desgracias tan grandes en un palmo de tierra. Al fin, me hube de apear, subió el letrado y fuese. Y yo por hacer la deshecha, quedéme hablando desde la calle con don Diego y dije, en mi vida subí en tan mala bestia. Está ahí mi caballo overo en San Filipe, y es desbocado en la carrera y trotón. Dije como yo le corría y hacía parar, dijeron que allí estaba uno. En que no lo haría, y era de este licenciado. Quise probarlo. No se puede creer que duro es de caderas, y con mala silla fue milagro no matarme. Si fue, dijo don Diego, y con todo parece que se siente VMD de esa pierna. Si siento, dije yo, y me querría ir a tomar mi caballo y a casa. La muchacha quedó satisfecha y con lástima de mi caída, mas el don Diego cobró mala sospecha de lo del letrado, y fue totalmente causa de mi desdicha, fuera de otras muchas que me sucedieron. Y la mayor y fundamento de las otras fue que cuando llegué a casa y fui a ver una arca, a donde tenía en una maleta todo el dinero que había quedado de mi herencia y lo que había ganado, menos 100 reales que yo traía conmigo, hallé que el buen licenciado Brandalagas y Pero López habían cargado con ello y no parecían. Quedé como muerto sin saber qué consejo tomar de mi remedio. Decía entre mí en Malaya quien fía en hacienda mal ganada, que se va como se viene. Triste de mí. ¿Qué haré? No sabía si irme a buscarlos, si dar parte a la justicia. Esto no me parecía bien, porque si los prendían, habían de aclarar lo del hábito y otras cosas y era morir en la horca. Pues seguirlos no sabía por dónde. Al fin, por no perder también el casamiento, que ya yo me consideraba remediado con el dote, determiné de quedarme y apretarlo sumamente. Comí y a la tarde alquilé mi caballico y fuime hacia la calle, y como no llevaba lacayo, por no pasar sin él, aguardaba a la esquina, antes de entrar, a que pasase algún hombre que lo pareciese y en pasando partía detrás de él, haciéndole lacayo sin serlo, y en llegando al fin de la calle, metíame detrás de la esquina hasta que volviese otro que lo pareciese, metíame detrás y daba otra vuelta. Yo no sé si fue la fuerza de la verdad de ser yo el mismo pícaro que sospechaba don Diego, o si fue la sospecha del caballo del letrado, u que se fue, que don Diego se puso a inquirir quién era y de qué vivía, y me espiaba. En fin, tanto hizo que por el más extraordinario camino del mundo supo la verdad, porque yo apretaba en lo del casamiento por papeles, bravamente y él, acosado de ellas, que tenían deseo de acabarlo andando en mi busca, topó con el licenciado Flechilla, que fue el que me convidó a comer cuando yo estaba con los caballeros,
y éste, enojado de cómo yo no le había vuelto a ver, hablando con don Diego, y sabiendo cómo yo había sido su criado, le dijo de la suerte que me encontró cuando me llevó a comer y que no había 2 días que me había topado a caballo muy bien puesto, y le había contado cómo me casaba riquísimamente. No aguardó más don Diego, y volviéndose a su casa encontró con los 2 caballeros del hábito y cadena amigos míos, junto a la Puerta del Sol, y contóles lo que pasaba y díjoles que se aparejasen y en viéndome a la noche en la calle, que me magullasen los cascos, y que me conocerían en la capa que él traía, que la llevaría yo. Concertáronse y en entrando en la calle topáronme y disimularon de suerte los 3 que jamás pensé que eran tan amigos míos como entonces. Estuvímonos en conversación tratando de lo que sería bien hacer a la noche, hasta el Ave María. Entonces despidiéndose los 2 echaron hacia abajo, y yo y don Diego quedamos solos y echamos a San llegando a la entrada de la calle de la Paz. Dijo don Diego, por vida de don Filipe, que troquemos capas, que me importa pasar por aquí, y que no me conozcan. Sea en buen hora, dije yo. Tomé la suya inocentemente y dile la mía. Ofrecíle mi persona para hacerle espaldas, mas él, que tenía trazado el deshacerme las mías, dijo que le importaba ir solo, que me fuese. No bien me aparté de él con su capa, cuando ordena el diablo que 2 que lo aguardaban para cintarearlo por una mujercilla, entendiendo por la capa que yo era don Diego, levantan y empiezan una lluvia de espaldarazos sobre mí. Yo di voces y en ellas y la cara conocieron que no era yo. Huyeron y yo quedéme en la calle con los cintarazos. Disimulé 3 o 4 chichones que tenía y detúveme un rato, que no osé entrar en la calle de miedo. En fin, a las 12, que era a la hora que solía hablar con ella, llegué a la puerta, y emparejando, cierra uno de los que me aguardaban por don Diego, con un garrote conmigo, y dame 2 palos en las piernas y derríbame en el suelo, y llega el otro, y dame un trasquilón de oreja a oreja y quítenme la capa, y dejadme en el suelo, diciendo, así pagan los pícaros embustidores mal nacidos. Comencé a dar gritos y a pedir confesión, y como no sabía lo que era, aunque sospechaba por las palabras que acaso era el huésped de quien me había salido con la traza de la Inquisición, o el carcelero burlado, o mis compañeros huidos. Y al fin, yo esperaba de tantas partes la cuchillada, que no sabía a quién echársela, pero nunca sospeché en don Diego ni en lo que era. Daba voces a los capeadores. A ellas vino la justicia, levantáronme y viendo mi cara con una zanja de un palmo y sin capa ni saber lo que era, asiéronme para llevarme a curar. Metiéronme en casa de un barbero, curóme, quedé aquella noche confuso, viendo mi cara de 2 pedazos y tan lisiadas las piernas de los palos, que no me podía tener en ellas ni las sentía, robado, y de manera que ni podía seguir a los amigos, ni tratar del casamiento, ni estar en la corte, ni estar fuera. Libro 3, capítulo 8, de su cura y otros sucesos peregrinos. Y aquí a la mañana amanece a mi cabecera la huéspeda de casa, vieja de bien, arrugada y llena de afeite, que parecía higo enharinado, niña si se lo preguntaban, con su cara de muesca, entre chufa y castaña apilada, tartamuda, barbada y bizca y roma. No le faltaba una gota para bruja. Tenía buena fama en el lugar y echábase a dormir con ella y con cuantos querían, templaba gustos y careaba placeres. Llamábase la Paloma, alquilaba su casa y era corredora para alquilar otras. En todo el año no se vaciaba la posada de gente. Era de ver cómo ensayaba una muchacha en el taparse, lo primero enseñándola cuáles cosas había de descubrir de su cara. A la de buenos dientes que riese siempre hasta en los pésames, a la de buenas manos, se las enseñaba a esgrimir, a la rubia, un bamboleo de cabellos y un asomo de vedijas por el manto y la toca extremado, a buenos ojos, lindos bailes con las niñas y dormidillos cerrándolos, y elevaciones mirando arriba. Pues tratada en materia de afeites, cuervos entraban y les corregía las caras de manera que al entrar en sus casas,
de puro blancas no las conocían sus maridos. Enlucía manos y gargantas como paredes, acicalaba dientes, arrancaba el vello, tenía un bebedizo que llamaba Herodes, porque con él mataba los niños en las barrigas, y hacía mal parir y mal empreñar. Y en lo que ella era más extremada era en arremedar virgos y adobar doncellas. En solos 8 días que yo estuve en casa la vi hacer todo esto. Y para remate de lo que era enseñaba a pelar, y refranes que dijesen las mujeres. Allí les decía cómo habían de encajar la joya, las niñas por gracia, las mozas por deuda y las viejas por respeto y obligación. Enseñaba pediduras para dinero seco y pediduras para cadenas y sortijas. Citaba a la Vidaña su concurrente en Alcalá, y a la Plañosa en Burgos, a Muñatones la de Salamanca. Esto he dicho para que se me tenga lástima de ver a las manos que vine y se ponderen mejor las razones que me dijo, y empezó por estas palabras, que siempre hablaba por refranes, de donde sacan y no pon, hijo don Filipe, presto llegan a Londón, de tales polvos, tales lodos, de tales bodas, tales tortas. Yo no te entiendo, ni sé tu manera de vivir. Mozo eres, no me espanto que hagas algunas travesuras, sin mirar que durmiendo caminamos a la huesa, yo como montón de tierra, te lo puedo decir. ¿Qué cosa es que me digan a mí que has desperdiciado mucha hacienda sin saber cómo, y que te han visto aquí ya estudiante, ya pícaro, y ya caballero, y todo por las compañías? Dime con quién andas, hijo, y diréte quién eres, cada oveja con su pareja, sábete, hijo, que de la mano a la boca se pierde la sopa. Anda, bobillo, que si te inquietaban mujeres, bien sabes tú que soy yo fiel perpetuo en esta tierra de esa mercaduría, y que me sustento de las posturas, así que enseño como que pongo, y que nos damos con ellas en casa, y no andarte con un pícaro y otro pícaro, tras una alcorzada y otra redomadona, que gasta las faldas con quien hace sus mangas. Yo te juro que hubieras ahorrado muchos ducados si te hubieras encomendado a mí, porque no soy nada amiga de dineros. Y por mí centenado y difuntos, y así yo haya buen acabamiento, que aun lo que me debes de la posada no te lo pidiera agora, a no haberlo menester para unas candelicas y hierbas, que trataba en botes, sin ser boticaria, y si la untaban las manos, se untaba y salía de noche por la puerta del humo. Yo que vi que había acabado la plática y sermón en pedirme, que con ser su tema, acabó en él y no comenzó como todos hacen, no me espanté de la visita, que no me la había hecho otra vez mientras había sido su huésped, sino fue un día que me vino a dar satisfacciones de que había oído que me habían dicho no sé qué de hechizos y que la quisieron prender y escondió la calle, vínome a desengañar y a decir que era otra de su nombre. Yo la conté su dinero y estándosele dando, la desventura, que nunca me olvida, y el diablo que se acuerda de mí, trazó que la venían a prender por amancebada, y sabían que estaba el amigo en casa. Entraron en mi aposento, como me vieron en la cama y a ella conmigo, cerraron con ella y conmigo y diéronme 4 o 6 empellones muy grandes y arrastráronme fuera de la cama. A ella la tenían asida otros 2 tratándola de alcahueta y bruja. ¿Quién tal pensara de una mujer que hacía la vida referida? A las voces del alguacil y a mis quejas el amigo, que era un frutero que estaba en el aposento de adentro, dio a correr. Ellos que lo vieron y supieron por lo que decía otro huésped de casa que yo lo era arrancaron tras el picaño, y asiéronle y dejáronme a mi repelado y apuñado, y con todo mi trabajo me reía de lo que los picarones decían a la guía. Porque uno la miraba y decía que bien os estará una mitra, madre, y lo que me holgaré de veros consagrar 3000 nabos a vuestro servicio. Ya tienen escogidas plumas los señores alcaldes, para que entréis al fin, trujeron el picarón, y atáronlos entrambos. Pidiéronme perdón y dejáronme solo. Yo quedé algo aliviado de ver a mi buena huéspeda en el estado que tenía sus negocios, y así, no tenía otro cuidado sino el de levantarme a tiempo que la tirase mi naranja. Aunque según las cosas que contaba una criada que quedó en casa,
yo desconfié de su prisión, porque me dijo no sé qué de volar, y otras cosas que no me sonaron bien. Estuve en la casa curándome 8 días, y apenas podía salir, diéronme 12 puntos en la cara, y hube de ponerme muletas. Hallém sin dinero porque los 100 reales se consumieron en la cura, comida y posada, y así, para no hacer más gasto no teniendo dinero, determiné de salirme con 2 muletas de la casa, y vender mi vestido, cuellos y jubones, que era todo muy bueno. Hicelo y compré con lo que me dieron un coleto de cordobán viejo y un jubonazo de estopa famoso, mi gabán de pobre, remendado y largo, mis polainas y zapatos grandes, la capilla del gabán en la cabeza, un Cristo de bronce traía colgando del cuello, y un rosario. Impúsome en la voz y frases doloridas de pedir un pobre que entendía de la arte mucho, y así comencé luego a ejercitarlo por las calles. Cosíme 60 reales que me sobraron en el jubón, y con eso me metí a pobre fiado en mi buena prosa. Anduve 8 días por las calles, aullando en esta forma, con voz dolorida y realzamiento de plegarias, dalde, buen cristiano, siervo del Señor, al pobre lisiado y llagado, que me veo y me deseo. Esto decía los días de trabajo, pero los días de fiesta comenzaba con diferente voz, y decía a fieles cristianos y devotos del Señor. Por tan alta princesa como la reina de los ángeles, Madre de Dios, dalde una limosna al pobre tullido y lastimado de la mano del Señor. Y paraba un poco que es de grande importancia, y luego añadía, un aire corrupto en hora menguada trabajando en una viña, me trabó mis miembros, que me vi sano y bueno como se ven y se vean. Loado sea el venían con esto los ochavos trompicando y ganaba mucho dinero. Y ganara más si no se me atravesara un mocetón mal encarado, manco de los brazos y con una pierna menos, que me rondaba las mismas calles en un carretón y cogía más limosna con pedir mal criado. Decía con voz ronca, rematando en chillido, acordaos siervos de Jesucristo, del castigado del Señor por sus pecados. Dalde al pobre lo que Dios reciba. Y añadía por el buen Jesús, y ganaba que era un juicio. Yo advertí y no dije más Jesús, sino quitábale la S, y movía a más devoción. Al fin, yo mudé de frasecicas y cogía maravillosa mosca. Llevaba metidas entrambas piernas en una bolsa de cuero, y liadas, y mis 2 muletas. Dormía en un portal de un cirujano con un pobre de Cantón, uno de los mayores bellacos que Dios crió. Estaba riquísimo y era como nuestro retor, ganaba más que todos, tenía una potra muy grande y atábase con un cordel el brazo por arriba, y parecía que tenía hinchada la mano y manca y calentura, todo junto. Poníase echado boca arriba en su puesto, y con la potra de fuera, tan grande como una bola de puente, y decía admiren la pobreza y el regalo que hace el Señor al cristiano. Si pasaba mujer decía, ah, señora hermosa sea Dios en su ánima. Y las más porque las llamase así, le daban limosna y pasaban por allí aunque no fuese camino para sus visitas. Si pasaba un soldadico, ah, señor capitán, decía, y si otro hombre cualquiera, ah, señor caballero. Si iba alguno en coche, luego le llamaba señoría, y si clérigo en mula, señor arcediano. En fin, le adulaba terriblemente. Tenía modo diferente para pedir los días de los santos, y vine a tener tanta amistad con él, que me descubrió un secreto con que en 2 días estuvimos ricos. Y era que este tal pobre tenía 3 muchachos pequeños, que recogían limosna por las calles y hurtaban lo que podían, dábanle cuenta a él y todo lo guardaba. Iba a la parte con 2 niños de la cajuela en las sangrías que hacían de ellas, y tomé el mismo arbitrio, y él me encaminó la gentecica a Hallém en menos de un mes con más de 200 reales horros. Y últimamente me declaró con intento que nos fuésemos juntos, el mayor secreto y la más alta industria que cupo en mendigo, y la hicimos entrambos. Y era que hurtábamos niños, cada día, entre los 2, 4 o 5, pregonábanlos,
y salíamos nosotros a preguntar las señas, y decíamos, por cierto, señor, que le topé a tal hora, y que si no llego que le mata un carro, en casa está. Dábannos el hallazgo y veníamos a enriquecer de manera que me hallé yo con 50 escudos, y ya sano de las piernas, aunque las determiné de salirme de la corte y tomar mi camino para Toledo, donde ni conocía ni me conocía nadie. Al fin, yo me determiné, compré un vestido pardo, cuello y espada, y despedíme de Balcázar, que era el pobre que dije, y busqué por los mesones en que ir a Toledo. Libro tercero, capítulo 9, en que se hace representante, poeta y topé en un paraje una compañía de farsantes que iban a Toledo. Llevaban 3 carros y quiso Dios que entre los compañeros iba uno que lo había sido mío del estudio en Alcalá, y había renegado y metídose al oficio. Díjele lo que me importaba ir allá y salir de la corte, y apenas el hombre me conocía con la cuchillada, y no hacía sino santiguarse de mi persignum crucis. Al fin, me hizo amistad, por mi dinero, de alcanzar de los demás lugar para que yo fuese con ellos. Íbamos barajados hombres y mujeres, y una entre ellas, la bailarina, que también hacía las reinas y papeles graves en la comedia, me pareció extremada sabandija. Acertó a estar su marido a mi lado, y yo, sin pensar a quién hablaba, llevado del deseo de amor y gozarla, a esta mujer, por qué orden la podremos hablar, para gastar con su merced unos 20 escudos, que me ha parecido bien por ser hermosa. No me lo está a mí el decirlo que soy su marido, dijo el hombre, ni tratar de eso, pero sin pasión, que no me mueve ninguna, se puede gastar con ella cualquier dinero, porque tales carnes no tiene el suelo, ni tal juguetoncica. Y diciendo esto saltó del carro y fuese al otro, según pareció por darme lugar que la hablase. Cayóme en gracia la respuesta del hombre, y eché de ver que estos son de los que dijera algún bellaco que cumplen el precepto de San Pablo de tener mujeres como si no las tuviesen, torciendo la sentencia en malicia. Yo gocé de la ocasión, habléla, y preguntóme que a dónde iba y algo de mi vida. Al fin, tras muchas palabras, dejamos concertadas para Toledo las obras. Íbamos holgando por el camino yo acaso, comencé a representar un pedazo de la comedia de San Alejo, que me acordaba de cuando muchacho, y representélo de suerte.